Bienvenidos al tema Organización del Archivo Histórico de Institutos de Vida Consagrada. Como podrán ver en este tema, el método de organización es el mismo que hemos visto en otros tipos de archivos, como el parroquial. Lo que va a cambiar es el cuadro de clasificación. Así que los invitamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Antes de comenzar cualquier intervención de organización de archivo, es importante estudiar todos los pormenores de la institución. En el caso de los archivos de institutos de vida consagrada, es de vital importancia solicitar las constituciones, los estatutos, preguntar si hay organigramas o perfiles de puestos administrativos. Hay que consultar materiales que hablen de la historia del instituto, sus fundadores, los objetivos que persigue, la trayectoria que ha tenido a través del tiempo, los personajes más importantes. Es muy útil elaborar cronologías, si es que no existen, listados de las fundaciones y apostolados. Será muy necesario informarse también sobre la historia del archivo, si ha tenido tratamientos y quién los ha hecho, con qué resultados, si ha habido cambios en la forma de organizar los documentos. El siguiente paso será elaborar un diagnóstico para conocer la situación específica de la institución en vías de la realización de un objetivo. En este caso será la organización de los documentos históricos. Para conocer esta realidad y formularla sistemáticamente, se levanta un diagnóstico que nos debe decir claramente si se cuentan con las condiciones básicas para iniciar la intervención, así como calcular los recursos necesarios. Una vez elaborado el diagnóstico y salvados todos los requisitos para comenzar el proyecto, formularemos por escrito nuestro proyecto para lograr prever presupuestos, necesidades de personal, tiempos y calcular una fecha de finalización. Es importante formular el proyecto por escrito antes de comenzar la intervención, ya que de esta manera tendremos claro la clase de inversión que representará el proyecto para la institución. Podemos ayudarnos de los administrativos de la institución para elaborar formalmente el proyecto. Como sea, los datos básicos que la formulación del proyecto debería contemplar son los siguientes: nombre del proyecto, fecha de inicio y fecha de término, justificación, objetivo del proyecto, un resumen del cronograma o plan de trabajo, un listado de los recursos humanos y de los recursos materiales. De acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, la formulación por escrito debe de redactarse según las necesidades, pero siempre cuidando que la información sea precisa. Esto con el fin de no dejar al azar ningún aspecto y lograr el objetivo propuesto en tiempo y forma. Una vez realizado el trabajo intelectual de definir las secciones y series, éstas se plasman en el cuadro de clasificación, que es una representación gráfica de la clasificación. Solamente cuando se tenga definido el cuadro de clasificación, se puede proceder a la parte manual de clasificar, que consiste en separar físicamente los documentos por fondos, secciones y series. Secciones del cuadro de clasificación de un instituto de vida consagrada no varían, pero las series deben ser adecuadas a cada instituto, a partir del estudio de la institución, la estructura de operación, los documentos que regula el derecho propio y la producción documental. Se buscará que los nombres de las series sean lo más preciso y claros posibles, manteniendo las características de un correcto cuadro de clasificación que debe de ser lo más estable posible, objetivo y justificado. Es decir, que se pueda dar razón inequívoca de la elección de los términos, que casi siempre partirá de los documentos que regulan el instituto. Por lo tanto, los nombres de las series deben apegarse a los usos y tratamientos del instituto y no querer imponer términos externos. Se verán que muchas series documentales son comunes en muchos institutos. La propuesta que hacemos aquí debe utilizarse únicamente como punto de partida, ya que no todas las series van a encontrarse en todos los institutos y por otro lado es posible que se hallen otras series diferentes.
de tal manera que en el primer proceso de la clasificación, una vez que tenemos determinado nuestro cuadro de clasificación, vamos a separar físicamente por secciones y series, cuidando de no deshacer expedientes, sino mantener la unidad y respetar las procedencias. Una vez que la clasificación está completa, comenzamos con la ordenación. Ordenar implica unir los documentos relacionándolos unos con otros de acuerdo a una sucesión establecida de antemano, ya sea lógica, cronológica, alfabética o numérica. La ordenación se aplica sobre las diversas agrupaciones, las series, los expedientes y los documentos. Como se puede ver en el cuadro de clasificación, ya hay un orden en la forma de presentar las series. Este es un orden alfabético. En este mismo orden se deben ir colocando las series en el momento de la instalación. Al interior de las series, los expedientes y documentos casi siempre se ordenarán cronológicamente. De igual forma, dentro del expediente, los documentos se ordenan por el criterio cronológico, que es el que naturalmente se dio durante su tramitación. No obstante lo anterior, hay series que conviene ordenarlas con criterios diferentes al cronológico. Por ejemplo, la serie religiosas o religiosos, que comúnmente contiene expedientes de los miembros del instituto. En este caso, conviene ordenar los expedientes según el primer apellido en orden alfabético. Esto hará las búsquedas más eficientes. Es el mismo caso de la serie comunidades o casas. Conviene ordenarlas por el criterio alfabético para que la consulta sea más rápida. Por lo tanto, aunque el criterio cronológico es el que va a resultar natural en la mayoría de las series, en cada caso se analizará la conveniencia del criterio de ordenación. A continuación sigue la instalación. La tarea de instalar consiste en colocar físicamente los expedientes y documentos en unidades de instalación, en este caso en cajas archivadoras AG12 propias para archivos históricos, y luego ubicar todas las cajas que constituyen el fondo en la estantería definitiva, de manera ordenada para su consulta eficiente. En el momento de instalar, vamos a eliminar elementos que pongan en riesgo la conservación. Colocaremos guardas de primer nivel, que son los folders, las guardas de segundo nivel, que son las cajas, y colocaremos las cajas en la estantería de manera ordenada. La clasificación, ordenación e instalación no estarían completas si no se concluye con el proceso de la descripción. Es esta la tarea archivística encargada de sintetizar y condensar la información del fondo en sus agrupaciones naturales, a fin de definir con precisión los rasgos que caracterizan los documentos del archivo. La descripción de los documentos permite la consulta y el control de fondo. Es la parte culminante del trabajo archivístico. Es una consecuencia ineludible de la organización de los fondos, encaminada a poner los documentos a la disposición de los usuarios. Es un error comenzar la organización del archivo por la elaboración de instrumentos de descripción, inventarios, guías o catálogos. Estas herramientas se elaboran una vez que el archivo está organizado y no antes. En este momento podemos pensar ya en otros niveles de descripción según las necesidades. Siempre empezaremos con el inventario general. Y una vez que tengamos nuestros instrumentos de descripción básicos, podemos pensar en la elaboración de instrumentos auxiliares que sean útiles para nuestro archivo. En estas siguientes fotos vamos a ver un poco el proceso de un archivo desorganizado hasta un archivo organizado. En esta primera fotografía vemos cómo el archivo está ordenado, es decir, hay un cierto orden, pero no estaba clasificado porque no existía un cuadro de clasificación. También vemos cajas con documentos que ya no se usan almacenadas y pues la mezcla de documentos de archivo con otros materiales como libros, papelería, formatos, etcétera. En esta segunda imagen podemos ver otra vez documentos de archivo
mezclados con materiales bibliográficos, con objetos, con elementos de propaganda y cajas sin identificar. En la siguiente imagen tenemos documentos identificados. Vemos ahí que tienen su cartelito de qué es lo que contiene cada cajón, pero no son documentos clasificados ni ordenados. Y también tenemos del otro lado documentos acumulados. Esto es muy peligroso porque mientras los documentos se acumulan y se acumulan con el tiempo, va a llegar el momento en que las personas no van a saber qué es lo que se encuentra ahí en las cajas, además del riesgo del deterioro por el polvo, por filtraciones de agua o por accidentes como incendios o inundaciones. Entonces es peligroso tener los documentos acumulados. Aquí vemos el primer momento de la intervención. Este es el momento donde se concentran todos los documentos históricos en un solo lugar para ir identificándolos. Como ven ustedes atrás, en la parte de atrás de esta imagen, en el pizarrón se encuentra el cuadro de clasificación. Entonces, mientras vamos abriendo cajas, vamos destinando cada documento a su sección y serie correspondiente. Aquí, como pueden ver por medio de post-its, se va identificando cada conjunto documental a dónde va a quedar clasificado. Aquí podemos ver cajas y cajas de documentos sin clasificar ni ordenar, solamente identificados. Claro que esto nos ahorra trabajo, porque al estar identificados podemos determinar rápidamente a qué sección y a qué serie corresponden. Por último, una vez clasificados y ordenados los documentos históricos, se instalan en cajas AG12 y se les identifica. Se colocan en la estantería definitiva, ordenados según el cuadro de clasificación, y con esto tendríamos el fin del proceso para poder levantar nuestro inventario general. Aquí tenemos un archivo ya organizado, está instalado. Estas cajas son de polipropileno con su etiqueta definitiva, su número progresivo de caja y con nuestro inventario levantado de lo que contiene cada caja, terminaría el procedimiento de organización del archivo histórico de Institutos de Vida Consagrada.